Queridos hermanos y amigos, quienes hoy nos pueden escuchar y al mismo tiempo vernos a través de YouTube, estamos ahí por la gracia del Señor en esta modalidad de comunicaciones para compartir la palabra del Señor que usted y yo necesitamos. Y vamos a ir al texto bíblico que está en Isaías capítulo 11, el versículo 2 dice, así el profeta inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Este pasaje nos habla de lo que es el Mesías y el Espíritu Santo. Ahora, estos son beneficios en cómo nuestro Señor Jesucristo realizó su ministerio terrenal cuando estuvo acá en la tierra. Hay una alianza perfecta entre el Mesías, el Cristo, es decir, Jesús, y también con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, los detalles que se mencionan acá son muy importantes, los cuales vamos a observar dos. Primero de ellos tiene que ver cómo el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y ahí dice que reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. Este reposar tiene que ver con que el Espíritu Santo vino a morar en la persona de Jesús. Vino a estar con Jesús, en Jesús, y de esa manera él pudo llevar adelante en forma perfecta y cabal lo que fue su ministerio terrenal. En Isaías capítulo 61, un poquito más adelante, el pasaje bíblico dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Lógicamente, según el texto sagrado, este pasaje alude y se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, donde Mateo y también Lucas, vamos a ver primero Mateo 3, capítulo 16, que se relaciona con nuestro Señor Jesús cuando él fue bautizado por Juan el Bautista. Y Mateo 3:16 dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Note los verbos, son muy importantes los verbos y los detalles que tiene el texto, porque de esa manera se puede comprender mejor lo que ocurrió con el Señor y el Espíritu Santo. Dice que los cielos fueron abiertos. Luego dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El hecho de que Jesús haya visto al Espíritu, esta expresión espíritu, desde el punto de vista de la significación del concepto, alude a algo que no tiene cuerpo, pero sí que tiene identidad. Ahora, el cómo Jesús vio el Espíritu no es un asunto tan importante, sino que él sí vio al Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Al mismo tiempo, dice que el Espíritu descendió como paloma. Esta figura de la paloma o como paloma que vino sobre Jesús es lo más trascendente y más hermoso que nuestro Señor Jesús experimentó. Luego hay otra expresión que añade Mateo. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, el Padre Todopoderoso se complace con el Hijo al enviarle al Espíritu Santo para que de esa forma él pueda cumplir el ministerio de la redención de todos los hombres y mujeres o de todo el género humano. Por lo tanto, que el Espíritu Santo venga sobre Jesús, vino sobre Jesús, estuvo en Jesús, al lado de Jesús, fue lleno del Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo, y eso es fundamental en cuanto a la relación del Mesías
con el Espíritu Santo. Ahora, Juan el Bautista también, ahí otro de los apóstoles, menciona en Juan 1:32. Veamos Juan 1:32. Dice el apóstol, escribe, dice, cuando Jesús fue bautizado, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y aquí se refiere que es Juan el Bautista quien vio al Espíritu Santo venir sobre Jesús cuando fue bautizado y que permaneció en él. O sea, añade un elemento más. Una cosa es que el Espíritu Santo viene en este caso sobre Jesús, otra cosa es que está con Jesús, y ahora lo vemos que dice que permaneció con el Mesías. Hermanos, esto es hermoso, maravilloso, glorioso en cuanto a la relación que existía entre el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, o entre el Mesías y nuestro Señor Jesucristo. Era una relación de permanencia, una relación de capacitación, una relación de conducción, una relación de compañía, una relación de estar siempre con el Espíritu Santo. Es lo mismo también que se va a mencionar un poquito más adelante, donde el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo y habla de la relación de los ungidos con el Espíritu Santo. Los ungidos, entiéndase que son los creyentes. Todo creyente ha sido ungido con el Espíritu Santo de Dios, y de esa forma el creyente puede también relacionarse en forma muy maravillosa y hermosa con el Espíritu Santo. El mismo apóstol Juan, en las epístolas o las cartas juaninas, allá en 1 de Juan capítulo 2, 27 y el 20, voy a leer el 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. La obra del Espíritu Santo con el Mesías era que el Espíritu Santo iba a permanecer en Jesús hasta que él cumpliera su tarea y su misión. Es lo mismo para nosotros hoy día. El Espíritu Santo de Dios va a permanecer con el creyente hasta cumplir la misión que Dios nos ha delegado de llevar su evangelio, de compartir su palabra para que las personas se reconcilien con el Dios Todopoderoso a través del único Redentor, el único camino que es el Señor Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, de los beneficios de la relación del Mesías con el Espíritu Santo está en cuanto a las acciones de Jesús con el Espíritu Santo. El teólogo, historiador y médico Lucas, allí en la obra de los Hechos del Espíritu, en el capítulo 10:38, se escribe algo hermoso de la relación que existió de Jesús con el Espíritu Santo. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí ahí vemos otro elemento importante de cómo el Espíritu Santo vino sobre Jesús, lo capacitó con poder. Este poder no es un poder humano, sino el poder divino, el poder del Espíritu Santo. Y se mencionan algunas señales o acciones sobrenaturales que hizo Jesús o que realizó el Señor Jesús en cuanto a lo que es la obra del Espíritu. Dice, fue ungido con poder. Hechos 1:8, ya se va a mencionar a los discípulos. Es Jesús que le dice a los discípulos que así como él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, también él va a darle poder a sus discípulos para ser testigos. Pero dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Esa capacitación, esa obra de poder, de autoridad, que el Señor le da a cada uno de los discípulos,
también puede darnos hoy día a nosotros, a cada creyente, a cada hijo de Dios, a cada persona que se ha reconciliado con Dios, que ha nacido de nuevo, va a recibir una capacitación sobrenatural del Espíritu con poder y autoridad para llevar adelante el plan del Señor. Ahora, ahí se menciona que Jesús anduvo haciendo bienes o haciendo cosas buenas. La palabra bienes o buenas se refiere a efectos o acciones o beneficios de Dios hacia las personas que se han reconciliado con Dios. El mayor de los beneficios o de las acciones buenas que el hombre puede recibir de Dios es la salvación, el perdón de sus pecados. Luego habla de sanar a los enfermos. La enfermedad, hermanos, es una realidad que todas las personas estamos expuestos a ella. Pero Jesús, con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, pudo sanar a las personas, a todas las personas. Es así como el Evangelio de Mateo, él habla en el capítulo 4, versículo 24, dice, y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, Dios tiene todo el poder, hermanos. El Espíritu Santo tiene todo el poder para sanar, para hacer milagros, señales, maravillas, transformar el desierto en un vergel, transformar los huesos de alguien que esté afectado en algo nuevo. Dios tiene poder, el poder de Dios no ha cambiado, el poder del Mesías no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sanar a los enfermos, sanar a los oprimidos por el diablo. Hay un ser, hermanos, que no podemos ignorar sus maquinaciones, que es Satanás, que es el adversario de Dios, que es el adversario del hombre, que todo lo que Dios quiere hacer y que lo va a hacer porque es Dios y nadie puede detener al Señor. En ese sentido, Satanás quiere tergiversarlo, corromperlo, arruinarlo, etc. Pero el Señor Jesucristo es el único que tiene el poder para vencer al diablo. Y los demonios fueron vencidos por el Señor Jesucristo, y el Señor da esa capacidad a los discípulos para que los poderes de las tinieblas puedan retroceder en el nombre de Jesús. Hermanos, la iglesia del Señor va a salir adelante con el poder del Señor. La obra del Señor nadie la puede detener. Nadie, ningún demonio, ningún hombre, nadie la puede detener. La palabra del Señor dice que las tinieblas retroceden y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Por lo tanto, en el ministerio de Jesús, como el Señor Jesús estaba con el Espíritu, como el Espíritu Santo, hubo esta armonía, esta relación profunda, porque esa era la única forma de que el Señor Jesucristo pudiera realizar su ministerio. Por lo tanto, para finalizar, el Mesías y el Espíritu Santo hicieron una alianza hermosa, poderosa, en beneficio de toda la humanidad. Y hoy desea seguir adelante porque el plan perfecto de Dios, que es la salvación de la humanidad, aún está vigente. El Señor está con la iglesia, el Espíritu Santo está en los creyentes y quiere ayudarnos mentalmente, emocionalmente, para que podamos llevar adelante la tarea que es reconciliar a las personas con Dios. Si usted aún no se ha reconciliado con Dios, si usted aún no conoce al Señor, quiero decirle e invitarle para que reconozca que Jesús es el único Salvador que murió en la cruz y que resucitó entre los muertos y que viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este momento que podemos compartir tu palabra. Bendice a quienes nos escuchan y nos ven. Y así, Señor, en esta relación hermosa del Espíritu Santo con el Mesías, o el Mesías con el Espíritu Santo, son un ejemplo bíblico, histórico, actual de cómo tú te puedes glorificar. Tu gracia y tu amor para con nosotros cada día, en el nombre de Jesús. Amén.